Muy buenos días, les saludamos y los invitamos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 5 para el sábado 29 de julio del 2017, una maravillosa lección titulada En el lago de Tiberias. Vamos a invocar la presencia del Señor junto con el pastor Humberto para tener el estudio de esta temática. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gracias te damos por tu palabra, gracias por estas lecciones de Escuela Sabática. Sabemos que esta institución es una agencia ganadora de almas. Por eso te pedimos, por los interesados, por los amigos que escuchan este video, que ven este material, por tu iglesia, fortalécenos, llénanos de tu poder. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El lago de Tiberias. Entonces tenemos acá en la introducción una maravillosa invitación de parte del Señor Jesús, donde está Pedro allí como protagonista junto con los otros discípulos que son convocados para ir allí a Galilea. Todos necesitaban esta convocatoria, el Señor no los había desechado. Ahí vemos el papel de María Magdalena, y por tercera vez entonces están recibiendo este mensaje, esta invitación. Así como en Apocalipsis 14, 6 al 12 tenemos que 3 veces, un triple mensaje también para el pueblo de Dios. Jesús convoca a esta reunión maravillosa donde les da una misión a sus discípulos. ¿Qué podríamos decir, Pastor Humberto, acerca de este lugar del lago de Tiberias? Muy bien, ese lago de Tiberias es en el tiempo del Señor Jesús, o en los relatos del Señor Jesús encontramos que fue muchas veces allí donde se hizo algunas predicaciones, milagros, donde se hicieron algunos llamamientos. Es muy conocido, ¿no? Tiene varios nombres, también se le conoce como Mar de Galilea, se le conoce también como Lago de Tiberias, se le conoce también como Lago de Genesaret. Y seguramente los que hemos estudiado estos evangelios, especialmente de los milagros del Señor Jesús, encontramos de que fue allí donde el Señor Jesús hizo muchos milagros, como la multiplicación de los peces, ¿no? Es interesante cuando miramos ese lago de Galilea, tiene algo característico, y es que es un lago de agua dulce, aunque se llama Mar de Galilea también, ¿no? Pero es un lago de agua dulce, es aproximadamente a 212 metros bajo el nivel del mar. Es conocido también como el lago de agua dulce más bajo del mundo, ¿no? Ese es ese lago de Galilea, ¿no? Pero también interesante cuando nosotros miramos Galilea, esa región donde también el Señor Jesús predicó en muchas ocasiones, donde hizo llamamientos. Esa región montañosa, también conocida por ese nombre de significado del hebreo Galil o rollo, por la forma que tenían las montañas que habían en esa parte, en esa región, ¿no? Entonces por eso se tiene ese nombre como rollo, ¿no? A ese lugar hermoso que tenía llanura, pero también tenía montañas, donde el Señor Jesús estuvo en muchas ocasiones. Ahí vamos a tratar en este momento, y específicamente al lado del lago de Galilea. Amén. Un lugar de muchos milagros, un lugar donde el poder de Dios se manifestó y se sigue manifestando también en nuestro tiempo. Hemos estudiado en lecciones anteriores que Jesús apareció a sus discípulos. En la primera aparición no se encontraba Tomás, en la segunda ya Él está. Evidentemente esto sucedió en el aposento alto, en el contexto de Jerusalén, seguramente la casa de María o de Marcos, pero ahora en esta tercera aparición, y por eso el primer subtítulo dice, Jesús aparece otra vez. ¿Qué había dicho Jesús sobre ver a los discípulos en los próximos días? ¿Y dónde apareció el Salvador ante sus discípulos amados? Muy bien, yo creo que aquí encontramos algo interesante, y es que el Señor Jesús antes de su muerte ya también había invitado a sus discípulos, y después también hablando de que ellos debían de ir a ese lugar y de poder encontrarse en ese lugar después de que hubiera resucitado, ¿no?
iría a Galilea, ¿no? Y allí en ese lugar fueron donde los discípulos fueron la semana siguiente de la Pascua. Como vimos la semana pasada, los discípulos estuvieron una semana en Jerusalén, porque allí estaba la Pascua, estaban celebrando la Pascua, y entonces cumplieron esa semana de poder también participar, estar juntos en oración, como lo vimos en la lección pasada. Pero luego, terminada la Pascua, la invitación era que ellos debían de ir a Jerusalén, que el Señor Jesús se iba a encontrar en ese lugar con ellos, ¿no? Y por eso la segunda parte de la pregunta dice: ¿dónde apareció el Salvador? Y es allí, cuando dice el texto bíblico: después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Es allí donde encontramos por tercera vez la aparición del Señor Jesús. Y es esa invitación, y me llama la atención cuando dice vayan a Galilea y allí vamos a tener una reunión. Esa mismo, seguramente, si le damos una aplicación a nosotros en esta vida, ¿no? ¿Cuál es esa Galilea para nosotros? Cuando el Señor Jesús también nos puede decir: nos encontramos en Galilea. Y esa es la invitación de ese lugar donde el Señor Jesús también quiere hacer milagros, donde el Señor Jesús quiere transformar nuestra vida, donde quiere hacer llamados, donde Él quiere darnos también una invitación a cada uno de nosotros. Entonces, igual que los discípulos, Él también nos invita hoy para que vayamos a Galilea. Sí, porque como los discípulos permanecían en Jerusalén, haberse quedado ahí era permanecer en la seguridad, y que seguramente nosotros también como iglesia a veces nos amañamos en nuestro territorio y estamos en confort, en un lugar que ya conocemos, pero Dios quiere que extendamos las estacas, y por eso ellos tenían una misión: no quedarse en Jerusalén, sino ir precisamente allí a Galilea, donde iba a haber algo maravilloso y sorprendente. Notamos ahora que se van a presentar un resultado de los esfuerzos humanos. Si esto lo hacemos en forma de pregunta, la respuesta sería que los resultados siempre serán negativos. No hay nada de éxito, nada de bendición. Pero, ¿qué propuso Pedro a los otros discípulos cuando regresaron a Galilea, y cuál fue la respuesta de ellos? Muy bien, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Los discípulos habían estado con el Señor Jesús 3 años y medio, habían conocido sus enseñanzas, habían participado de sus milagros. Ya el Señor Jesús se había aparecido después de la resurrección 2 veces con ellos. Pero ahora ya encontramos a los discípulos en Galilea, como había sido la convocación que se había dado por el Maestro de encontrarse allí. Pero es algo que seguramente puede suceder también en nosotros como seres humanos, ¿no? Aquí encontramos a un Pedro que hace una invitación, de acuerdo al texto bíblico. Entonces dice Pedro: voy a pescar. Sí. Le dice a los demás discípulos, 7 de los 7 que estaban ahí: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también. Y lo acompañaron. Hicieron un plan para ese momento, viendo que la noche estaba como oportuna para su trabajo, recordando otra vez lo que habían sido ellos atrás de ser esos pescadores. Y entonces, como que volver otra vez a ese momento. Ya lo vamos a ver en el transcurso de la lección, por qué hicieron eso ellos, ¿no? ¿Cuál fue la razón, no? Entonces, esa fue la invitación que hizo Pedro. Y la respuesta que recibió fue que no solamente fue él, sino los compañeros también se fueron con él a pescar. Sí, vemos en Pedro a un líder, vemos en Pedro una persona de influencia, y en esencia eso es el liderazgo. Y para notar ese poder de influencia del liderazgo, vemos cómo le están siguiendo, ¿no? Porque si uno es líder pero nadie le sigue, pues apenas está dando como un paseo, dice cierto autor, ¿no? Pero Pedro tuvo esa capacidad de influenciarlos y de permitir que ellos siguiesen con este plan. La nota enfatiza que pues tenían las necesidades básicas, sí. O sea, les hacía falta el alimento, les hacía falta la ropa. Con el correr del tiempo, todo esto, entonces su vestido seguramente se desgastaba, necesitaban trabajar para proveer de este alimento, y por eso ellos están allí.
pero también ellos tienen unas cualidades, ¿no? muy particulares, porque dice eran pobres. Seguramente que en las regiones pesqueras siempre vamos a encontrar cordones de pobreza, ¿no? Y ellos no eran la excepción, estaban allí. Pobres económicamente, pero ricos en conocimiento y la práctica de la verdad. Y este mismo hecho de ellos conocer y practicar la verdad los convertía en maestros de la palabra. Así que el Señor quiere hacer una gran obra por cada uno de nosotros. No necesariamente necesitamos tener un título, una profesión. Podemos ser muy humildes, pero conocer, practicar la verdad y ser maestros para compartir a otras personas. Sí, me llama la atención una partecita y que quiero resaltar en la nota que dice: Pedro todavía amaba mucho sus botes y la pesca. Pedro todavía amaba mucho sus botes y la pesca. Ya había pasado más de 3 años que había dejado ese trabajo. Se había convertido en uno de los discípulos del Señor Jesús, pero ahora dice, amaba mucho sus botes y la pesca. Quizás es la pregunta para nosotros hoy también, ¿no? ¿Qué amas tú hoy? Pedro amaba todavía su bote, amaba todavía sus redes y la pesca como tal. Quizás nosotros también a veces, aunque estemos en la iglesia ya varios años, hemos seguido al Señor Jesús, pero hay ciertas cosas que todavía quizás amamos, ¿no? Que todavía nos gusta y que si se nos diera la oportunidad quizás volveríamos allá a esa situación, ¿no? Y eso es como la experiencia que le pasó a Pedro, ¿no? Como tratar de recordar lo que antes hacía, lo que de pronto era su trabajo, y descuidar la obra o el trabajo que el Señor Jesús les había encomendado que ellos cumplieran, ¿no? Entonces, es una pregunta que puede quedar para nosotros en esta lección también. ¿Qué amas tú hoy? ¿También esas redes, esos botes? ¿O estás amando también, o amas más bien el sacrificio por el Señor Jesús, la entrega, ese ministerio, esa obra que el Señor Jesús nos ha colocado? Entonces, queda para que nosotros podamos considerar. Aparte de eso, aquí nos dice que hicieron un plan, ¿no? Sí. Dice, todos acordaron participar en este plan. Y también podemos preguntarnos, ¿cuál es tu plan también hoy? De ir a pescar, de ir a tomar las redes, pero para pescar allí, como hizo Pedro, o convertirnos en esos pescadores de hombres. ¿Cuál es tu plan también que tiene ante la necesidad que hay en este mundo, ¿no? Entonces, queda para que cada uno de nosotros podamos reflexionar y mirar cuál es nuestro plan que tenemos para este último tiempo. Claro, o sea que si lo vemos negativamente, en la práctica lo que está demostrando Pedro y sus discípulos es que había sido un fracaso, que tenían que volver a sus trabajos, a sus labores antiguas. Allí mismo en Galilea, Dios había multiplicado los alimentos, había provisto estas necesidades que ellos tenían, pero ellos no están orando para pedir a Dios, sino que en su esfuerzo humano están tratando de ganar estos recursos. ¿Cuál fue el resultado de su expedición de pesca a pesar de que trabajaron toda la noche? ¿Quién apareció ante ellos en la mañana? Muy bien, aquí está el subtítulo, ¿no? Resultados de los esfuerzos humanos, ¿no? Aquí ellos fueron creyendo y con toda la seguridad de que iba a ser un asunto de éxito, ¿no? Se imaginaban ya comprando su ropa, se imaginaban estrenando, se imaginaban de pronto llevando la comida a su familia, porque aquí atrás nos hablaba de eso, ¿no? Que era el fin con ellos, era de ir a pescar, era eso, ¿no? Pero resulta de que después de tan largo trabajo durante toda la noche no hicieron nada, todo fue un fracaso, ¿no? Pero interesante, cuando ellos encontraron, por eso la pregunta dice, ¿quién apareció ante ellos en la mañana, ¿no? Toda la noche no habían conseguido nada, pero sí habían tenido la oportunidad de pronto de dialogar, de hablar juntos, de mirar, bueno, el futuro que nos espera, qué clase de futuro es. Estaban tristes seguramente en esa condición, el maestro los había dejado solos. Bueno, aparentemente como que todo era un fracaso también en ese punto de vista, y entonces ahí fue donde
apareció el Señor Jesús en las horas de la mañana, cuando ven allí en la playa una persona, un extraño, que se aparece allí en ese lugar. Exacto, entonces vemos también estos tiempos, ¿no? La noche oscura, infructuosa, sin ningún resultado. Y seguramente nosotros también nos podemos encontrar en ese momento de la noche, de la oscuridad, pero al otro día, en la mañana, va a aparecer el Señor Jesucristo. Y en la hora más oscura de nuestra vida es porque viene ya el amanecer. Entonces necesitamos en nuestra oscuridad de esa nueva mañana y sobre todo de la presencia de Jesús, que les va a dar un nuevo sentido, un nuevo resultado después de estos fracasos humanos. Vamos a ir a ver ahora que después del fracaso hay algo más de toda expectativa, más de lo que ellos quisieran haber esperado. Hay un resultado sobrenatural, sin identificarse. ¿Qué consejo dio Jesús a los pescadores? ¿Y qué cosa extraordinaria sucedió aun cuando el clima del día interesante? Y es que el Señor Jesús aparece, Él no se revela ni se da a conocer todavía, estaban lejos, ven a alguien que está allá de pronto en la playa, hace una pregunta de acuerdo al texto bíblico: hijitos o muchachos, ¿tienen algo de comer? Es la pregunta que él hace allá para que ellos de pronto dieran una respuesta. La respuesta que ellos dijeron es: no tenemos nada, es la realidad, no hemos conseguido nada. A ese extraño, no sabían quién era todavía, ¿no? Pero qué interesante, y es allí cuando la pregunta nos habla qué consejo fue lo que Jesús les dio a esos pescadores. Y el consejo fue, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esas palabras de un hombre desconocido, de una persona que no sabían quién era, ahora ellos podían, bueno, pero toda la noche hemos pescado, hemos hecho esto, lo otro, de una, de otra manera, tenemos la experiencia, y ahora viene que echen la red a la derecha, comenzando de que no era la forma correcta de pescar, porque al tirar la red siempre se tira al lado izquierda, porque la mano derecha ayuda a empujar la red para poder hacer que se facilite la pesca. Y ahora el maestro dice, o en este extraño dice: tírenla, pero ahora tírenla ¿qué? Al lado contrario, a la derecha, más difícil, y algo que no se acostumbra a hacerlo. Entonces, la pregunta, ante esa invitación, ellos no hicieron preguntas, no se opusieron, sino que ¿qué hicieron? Obedecieron y tiraron la red al lado derecho. Qué interesante. Muchas lecciones, ¿no?, que podemos sacar de allí. Precisamente la mensajera del Señor en la lección nos va a enfatizar que ese lado de la derecha era el lado en que estaba Jesús, y es el lado de la fe, sí. Y por eso ellos tenían que actuar no solo sino con Jesús y con la fe, ¿no? Así es. Y pues sorprendente, digamos, Pedro y todos sus compañeros, su equipo de estos 7 discípulos, eran expertos en la pesca, no eran unos neófitos, unos aprendices, y la mejor hora para pescar era en la noche. Allí había cantidad de peces, era de día, pero más allá de las realidades del clima, del tiempo, Dios se va a manifestar, y es tan sobrenatural que no podían sacar el peso. La gran cantidad de peces que habían eran tan numerosas porque el milagro de Dios se hizo real. Cuando obedecemos a Dios tenemos muchas bendiciones. Y hay algo interesante que me llama la atención, y es que en el fracaso humano es ahí donde obra Dios. Si usted mira bíblicamente hay muchos momentos que aparentemente ya no hay solución. Los leprosos que fueron sanos, ya ellos estaban desahuciados, no tenían ninguna solución, pero ahí obró el Señor. En una persona que estaba 38 años enferma, y como el Señor, cuando todos ya habían sido perdidos, estaba sin ninguna esperanza, ahí obró el Señor. Aquí en el caso de los discípulos, en el fracaso, cuando ellos creían de que toda la noche pescando no habían sacado nada y habían fracasado, estaban tristes, y ahí en el fracaso fue cuando obró el Señor.
y hubo esa pesca milagrosa. Eso trae lecciones para nosotros, ¿no? Cuando aparentemente quizás consideramos de que ya no hay nada que hacer, que no humanamente creemos de que ya todo está perdido. Qué interesante de que Dios tiene la solución. Dios puede decirnos también, eche la red a la derecha, ahí en ese momento. Y como dice Samuel, el asunto es que la obediencia trae bendición. Entonces solamente es obedecer. Si el Señor nos dice, eche la red a la derecha, o podemos obedecer, y eso llevará a ver resultados de bendición. Pero a veces nos pasa que de pronto, como no es la forma, como no es como lo creemos, entonces de pronto desperdiciamos la bendición de Dios, perdemos la bendición de Dios, porque eso hubiera pasado en los discípulos. El Señor Jesús le dijo, o ese extraño le dijo, echen la red a la derecha. Ellos no lo hubieran hecho caso, no hubieran visto ese milagro, no hubieran contemplado esa bendición. Eso también nos puede pasar también a nosotros. Necesitamos obedecer, necesitamos también reconocer que hay fracaso humano, pero que en el Señor hay bendición y hay resultados maravillosos. Amén. Entonces aplicar eso en la vida personal, en nuestra comunión con Dios, y también en el ministerio, los pastores, los obreros, los laicos, no seguir nuestros métodos humanos, sino seguir el método de Jesús, que siempre da resultados. Y ahí vemos a un personaje quien reconoció a Jesús, inmediatamente estaban seguramente a cierta distancia buscando la profundidad para poder pescar, pero a pesar de la distancia hay alguien que reconoce a Jesús sin ningún trabajo o esfuerzo de su parte, que proveyó el Maestro milagrosamente para sus discípulos. Muy bien, aquí encontramos algo interesante, y es que el texto bíblico nos habla de que el discípulo, aquel discípulo al que Jesús amaba, y en el espíritu de profecía nos dice que Juan fue aquel discípulo que reconoció a ese extraño y se dio cuenta que era su Señor. Y es interesante en el cual Juan, ahí estaban los demás discípulos, ¿no? Y ninguno de ellos lo reconoció, ¿no? Fue Juan. Y ese Juan también podemos ser nosotros. Y quizás la pregunta, ¿reconoce a Jesús como Juan? Juan lo reconoció de primero, ¿no? Y se reveló a él seguramente. Él pudo decir, es el Señor, es el Maestro. Y le dijo a Pedro y a los demás discípulos. Entonces, ojalá estemos nosotros también en ese Juan, que seamos los primeros en reconocer al Señor Jesús, que seamos aquellos que reconozcamos verdaderamente quién es el Señor Jesús, es el Maestro, y podamos estar dispuestos entonces a obedecer también a esa palabra. Y la segunda parte de la pregunta que dice, ¿qué proveyó? Cuando ellos salieron a la orilla, dice el texto bíblico que lo que vieron fue allí unas brasas, y allí había un pez y también había pan. Ellos habían pasado toda la noche descanso, seguramente tenían hambre, estaban necesitados, y qué interesante que el Señor Jesús les pudo suplir esa necesidad, porque ahí estaba ya la comida, sin ningún esfuerzo, ellos pudieron recibir ese alimento. También puede traer, o podemos aplicar eso a nuestra vida también, ¿no? El Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Él murió por nosotros, hizo su sacrificio, hizo toda la obra para que nosotros pudiéramos tener también el alimento espiritual, pudiéramos tener la salvación sin ningún esfuerzo humano, ¿no? Sino Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces ese alimento de salvación, esa bendición, también la podemos tener nosotros a través del sacrificio que hizo. Entonces, si los discípulos recibieron esa bendición, nosotros también la recibimos espiritualmente, ¿no? Amén. Vemos allí entonces ejemplos de este discipulado, a un Pedro que es líder, pero a un Juan que es un hombre de fe. Y como discípulos necesitamos esa fe. En el capítulo 20 hemos estudiado que él fue allá a la tumba. Inicialmente estaba con un poco de incredulidad, pero después volvió a entrar y dice, y creyó. Esa fe es muy resaltada en el Evangelio de Juan. Más de 100 veces aparece la palabra fe, y se nos dice también, terminando este Evangelio, que se escribió para que nosotros creamos, para que nosotros tengamos fe. Y aquí vemos también a un Juan
en esa fe, reconociendo, identificando al maestro. ¿De qué manera notó él? ¿Cómo percibió que era el maestro? Porque había andado con él, porque era íntimo con él, porque era este discípulo amado que se recostaba a su pecho, quien aprendió esas grandes lecciones que lo transformaron en un discípulo completamente diferente. ¿Cómo fue recompensada su buena disposición para obedecer al Señor sin preguntar? ¿Y de qué quiso hacer recordar a sus discípulos el Señor Jesús a través de esta experiencia? Muy bien, entonces yo creo que aquí encontramos que la pregunta anterior, especialmente aquella pregunta que nos hablaba de qué consejo dio Jesús a los pescadores, ¿no? Y aquí entonces, ¿cuál fue la recompensa después de que ellos obedecieron, ¿no? O que hubo esa disposición a obedecer? Entonces, ¿cómo fue recompensado? Creo que también lo vimos que cuando tiraron la red, ¿qué sucedió? Encontraron que esa red no era que estuviera enredada, sino que se había llenado de cantidad de peces, y ahora al sacarla encontraron un número grande, creo que ahí se menciona, ¿no? De 153, imagínense, y no pequeños, sino seguramente grandes, y pudieron sacar esa red y vieron la bendición, y esto lo llevaba, como dice aquí la segunda parte de la pregunta, a recordar algo, ¿no? De qué quiso hacerles recordar a sus discípulos a través de esa experiencia, de ese milagro que estaban viendo ellos, que estaban reconociendo. Ellos pudieron recordar lo que había sucedido años atrás, en ese mismo lugar y en una forma muy parecida, cuando el Señor Jesús también hizo que en el bote de Pedro fuera un poco más adentro, tiraran la red también otra vez en esa ocasión, y también había sucedido que habían llenado las barcas con peces que casi se hundían. Entonces eso les recordaba ese momento con un propósito que lo vamos a ver en la lección. Eso tenía un propósito de recordar eso que estaba sucediendo allí con lo que había pasado años atrás, de otra pesca igual, milagrosa, con el mismo maestro al inicio, cuando ellos estaban comenzando a conocer al maestro en aquella ocasión, cuando comenzaron a ser llamados sus discípulos, ¿no? Exactamente, y en la nota habla de ese propósito, de ese ideal, ¿no? Con el fin de hacer recordar esta escena y profundizar la impresión. Jesús, como el gran pedagogo, no solo enseña una vez, sino que está repitiendo su mensaje para que quede grabado. Había realizado de nuevo entonces este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a sus discípulos. Su labor era pescar hombres, su labor no era seguir en sus trabajos comunes y corrientes, era cambiar ese rol, esa actitud y dedicarse al servicio de Dios. Y ahora entonces encontramos que ellos se disponen precisamente a ser esos pescadores de hombres, ¿no? No sé qué más podemos comentar, Pastor Humberto. No, yo creo que en la nota se nos habla esa partecita de pronto, aquel momento cuando el Señor Jesús les había dicho que tenían que dejar los barcos, como dice la nota, había invitado a dejar los barcos después de haber visto ese milagro, hablando de la primera vez, y había prometido hacerles pescadores de hombres. El Señor Jesús quería llevarlos allá, ¿no? Esa era una ocasión que les dijo, no, ustedes no van a hacer más de aquí en adelante de este tipo de pescadores, sino ya ahora van a ser pescadores de hombres. Pero ahora los volvió allá como para que ellos pudieran reconocer, bueno, pero ¿qué estamos haciendo acá? Si ya habíamos recibido una invitación y ahora nos encontró el maestro en esta misma, aquí mismo otra vez. Entonces eso como que los llevaba a tocar su corazón y a mirar qué estaba pasando con ellos. Sí. Y recalca en esta nota lo que hemos comentado en preguntas anteriores, el tema del lado derecho, el lado de Jesús. Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De este lado estaba él en la orilla, era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Ahí está la clave del éxito, la unión humana con lo divino.
Es tener esa comunión, ese nexo con el cielo, nos da muchas bendiciones. Tenemos entonces con estos milagros, este gran milagro que nos presenta esta lección, una suficiente evidencia. ¿Qué aparición de Jesús fue esta en las orillas de Galilea y cuál fue su propósito? Bueno, entonces creo que lo hemos mencionado un poco ya. Fue la tercera vez que el Señor Jesús se aparecía. Si recordamos, encontramos cuando Él se apareció ese domingo en la noche, cuando los caminantes de Emaús regresaron allí a Jerusalén, y allí apareció el Señor Jesús también. Lo encontramos 8 días después, cuando ya ahora sí estaba Tomás, lo vimos en la lección. Entonces ya lleva 2 veces en el cual el Señor Jesús se había aparecido a ellos. Pero encontramos esta tercera ocasión, que era la invitación que Él había hecho, ¿no? que debían de encontrarse, reunirse, y había convocado esa reunión para presentarse ante ellos, y está allí ese momento en el lago de Genesaret o de Galilea, y aquí era la tercera vez. Y la pregunta que se hace también es ¿cuál era el propósito? ¿No? ¿Cuál era el propósito y por qué allí en ese lago sucedió esa experiencia? Entonces el propósito también era de llevarlos a considerar de que el trabajo o la responsabilidad que ellos debían de cumplir no estaba allí en lo que estaban haciendo esa noche, sino que había muchas almas para dar a conocer ese mensaje de salvación, que había mucho para hacer. Él seguramente no iba a estar con ellos, pero que podía tener la seguridad de que los iba a acompañar, aunque no físicamente, no lo iban a ver como había compartido con ellos durante todo este tiempo, pero sí estaba confirmándoles que había un ministerio que ellos debían de cumplir. Por segunda vez, en este caso, en ese mismo lago, ¿no? Esa invitación, segunda invitación. Eso también puede darnos una experiencia a nosotros, ¿no? Seguramente hay personas que podemos estar escuchando esta lección, haber estudiado esta lección, y nos debe motivar seguramente si el Señor nos ha llamado a cumplir un ministerio, si el Señor está llamando a cumplir esa obra que Él nos está diciendo, esto es lo que deben de hacer. No seamos como aquellos discípulos de pronto una y otra vez esperando esa invitación, sino que seamos esas personas dispuestas, ¿no? En el trabajo del Señor ellos iban a tener necesidades, iban a tener seguramente momentos difíciles, pero el Señor, la promesa era que no los iba a abandonar. Yo estaré con vosotros todos los días, nos promete también a nosotros. Por lo tanto, si el Señor nos invita a realizar esta obra, si podemos ser instrumento de bendición, podemos llegar a muchas almas, hagámoslo. Quizás no vamos a tener dinero, propiedades, pero sí vamos a tener la riqueza más grande, que es el gozo de ver almas salvas por nuestro medio, ¿no? Amén, qué maravilloso, qué privilegio. Y la nota nos habla de 4 propósitos que tenía esta aparición. Número 1, convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Número 2, para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte. Número 3, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado Maestro. Y número 4, quería estrechar aún más en derredor de ellos sus vínculos de amor. Así que el Señor tenía grandes propósitos con los discípulos, como también los tiene con cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos comentar de la parte final, el estudio adicional, Pastor Humberto? Muy bien, me llama la atención una partecita de ese estudio adicional que encontramos allí, que dice, quiere que sintamos, para nosotros, ¿no? Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. Dice, en esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de sus palabras, seremos alimentados como almas con hambre. Entonces, el Señor quiere también que podamos comprender el propósito que Él tiene con nosotros hoy. Así como tenía con sus discípulos, manifestó esa ternura, ese amor,
los invitó para estar juntos, reunirse otra vez, les recordó la responsabilidad que ellos tenían, el llamado que ya les había hecho. Eso mismo también quiere hacer el Señor Jesús con nosotros hoy, ¿no? Llevarnos a través de su palabra, a través de la oración, para que podamos comprender también el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros en este mundo y especialmente en este último tiempo. Qué ministerio, qué obra es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuál es el plan que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Que no hagamos los planes humanos, como lo hizo Pedro en ese momento, en esa noche con sus compañeros, sino el plan que Dios ha trazado para nosotros sea ese el que podamos cumplirlo también en este último tiempo. Qué maravillosa lección que el cielo nos ha regalado, y así como los discípulos fueron convocados al lago de Tiberias, también nosotros como creyentes estamos invitados para ir allí. Allí en Tiberias, allí en Galilea hay alimento, allí se suplen nuestras necesidades, allí en Galilea está nuestro ministerio, el nuevo sentido que el Señor quiere darle a nuestra vida. Vamos a pedir al Eterno que haga una realidad esta lección en nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de poder estudiar este tema tan interesante. Te rogamos, Señor, que las personas que han de oír, ver este tema, también el estudio de esta lección, podamos sacar lecciones interesantes a nuestra aplicación personal. Que nos coloquemos como esos instrumentos en tus manos para que tú puedas hacer esa obra maravillosa en nuestra vida, nos utilice como instrumentos para llevar la salvación a otras personas. Conceda tu bendición también a los necesitados, a los que están pasando por alguna necesidad, súplala de acuerdo a tu santa voluntad, por los enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. Haz, Señor, la obra en cada corazón. En tus manos queremos colocarnos y que podamos aceptar también esa invitación allí a Galilea, que ese Galilea o ese lago de Tiberia también podamos encontrarnos con el Maestro, que podamos reunirnos y podamos también recibir el alimento espiritual cada día. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.